Los relieves de México abarcan desde extensas cordilleras con amplios valles y mesetas hasta planicies costeras de cara al Océano Atlántico y al Pacífico. Esto incluye al menos 6 cordilleras importantes y una extensa meseta volcánica que establece el límite entre Norteamérica y Centroamérica. La altura máxima es el volcán Citlaltépetl o Pico de Orizaba, con 5.610 metros sobre el nivel del mar. Ubicado al este del eje neovolcánico entre Puebla y Veracruz. Mientras que el área más baja del país es la Laguna Salada en Baja California al noreste, a 12 metros bajo el nivel del mar. El territorio mexicano geológicamente se comparte entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe que porta a Centroamérica. El límite de contacto de ambas placas ha generado una fuerte actividad volcánica conformando el eje neovolcánico que atraviesa México de oeste a este. A continuación te contamos las formas que existen en el relieve mexicano. Llanuras. México posee extensas llanuras al norte y al este de su territorio, entre ellas la llanura sonorense y la llanura del norte, así como la penetración en su territorio de la Gran Llanura de Norteamérica y las llanuras de la costa del Golfo de México. En la costa del Océano Pacífico se encuentran llanuras costeras que son más anchas en el norte con aproximadamente 500 kilómetros entre el Golfo de California y la Sierra Madre Occidental, en tanto que más al sur estas planicies se extienden solo cerca de 50 kilómetros de ancho. La llanura sonorense. Está formada por una serie de sistemas de colinas y pequeñas sierras entre las que se extienden grandes planicies. En esta región se localiza el volcán Pinacate, cuya cima a 1.600 metros sobre el nivel del mar está conformada por una amplia caldera circular. Grandes llanuras de Norteamérica. Consiste en un sistema de planicies y áreas de colinas que forma parte de la región de llanuras de Norteamérica que se extiende hasta Canadá. Península de Yucatán. Es una plataforma calcárea que emergió del mar y presenta un relieve de planicies y lomas bajas llamadas la Sierrita de Tikul. Por otra parte, debido a su geología calcárea, el subsuelo de Yucatán presenta una red de cuevas y canales por donde circula el agua y se abren pozos naturales llamados cenotes. Mesetas. Meseta del Centro. La meseta más destacada de México es la Meseta del Centro o Altiplano Mexicano, extendiéndose entre la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Esta meseta se orienta de noreste al sureste y se divide en dos secciones denominadas la Mesa del Norte y la Mesa del Sur. La Mesa del Sur es la mayor elevación con 2.000 metros sobre el nivel del mar en promedio, mientras que la Mesa del Norte presenta una elevación promedio de 1.100 metros sobre el nivel del mar. Meseta Central de Chiapas. Esta meseta forma parte de la Sierra Madre de Chiapa y Oaxaca y alcanza un promedio de altitud de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Se extiende desde las llanuras costeras del sur del Golfo de México hasta Guatemala por 250 kilómetros. Cordilleras y montañas. Sierra de Baja California. Esta sierra es la continuidad de la Sierra de California en territorio de los Estados Unidos, extendiéndose por 1.430 kilómetros en la península de Baja California en México. Esta cordillera va disminuyendo de altitud de norte a sur, desde un promedio de 2.200 metros sobre el nivel del mar hasta 250 metros sobre el nivel del mar. La vertiente este que cae al mar de Cortés es mucho más abrupta que la vertiente oeste que da al Océano Pacífico. Se reconocen en esta sierra la Sierra de Juárez al norte y la Sierra de San Pedro Mártir al sur. Sierra Madre Occidental. Esta cadena montañosa forma un mismo sistema con la Sierra Nevada de California, Estados Unidos, presentando una discontinuidad entre California y el norte de México.
La Sierra Madre Occidental se extiende por 1.250 kilómetros desde Sonora hasta Jalisco en el eje neovolcánico en el sur. La Sierra Madre Occidental es una formación geológica de origen volcánico con diversas mesetas y cañones de hasta 1.000 metros de profundidad. Su máxima altura se alcanza en el Cerro Gordo con 3.352 metros sobre el nivel del mar. Sierra Madre Oriental constituye una prolongación de las montañas rocosas de Nuevo México y Texas, extendiéndose 1.350 kilómetros hasta el Pico Cofre de Perote en el eje neovolcánico. Esta sierra está formada por rocas sedimentarias, siendo producto de la elevación de fondos marinos y su máxima altura es el Cerro El Potosí, con 3.713 metros sobre el nivel del mar. Eje neovolcánico o faja volcánica transmexicana. Aunque en ocasiones se le denomine sierra o cordillera neovolcánica, no se trata de una cordillera, realmente es un sistema de planicies escalonadas. Este escalonamiento de planicies va desde 500 hasta 2.600 metros sobre el nivel del mar, distribuyéndose allí una gran cantidad de volcanes que conforman prominencias por encima de este límite. Este eje va desde la costa del Pacífico hasta el Atlántico, orientándose de oeste a este. Divide en dos el territorio mexicano, alcanzando 900 kilómetros de longitud y cerca de 130 kilómetros de ancho. Su origen está en la actividad tectónica de las placas del Caribe y de Norteamérica, donde la primera se subduce o sumerge en la segunda. En este sistema montañoso se encuentra el pico más elevado de México, el volcán Pico de Orizaba o Citlactépetl, con 5.636 metros sobre el nivel del mar. Sierra Madre del Sur. Se ubica al sur del eje neovolcánico y paralela a este y a la costa del Pacífico Sur mexicano. Se extiende por 1.200 kilómetros desde el suroeste del eje volcánico hasta la cordillera centroamericana al este, con cerca de 100 kilómetros de ancho. El punto más elevado de esta sierra es el centro Nube Flame con 3.720 metros sobre el nivel del mar. Además, en este sistema destaca la Sierra Madre de Oaxaca, que inicia en el eje neovolcánico y llega hasta el istmo de Tehuantepec. Sierra Madre de Chiapas. Se extiende al sureste por los estados de Chiapas y Oaxaca, paralelo al Océano Pacífico e incluye profundos cañones como el Cañón del Sumidero, por donde circula el río Grijalva. Es una continuación de la Sierra Madre del Sur, pero separada por la depresión del Istmo de Tehuantepec. Luego se prolonga al sur a Guatemala con el nombre de Sierra Madre como parte de la cordillera centroamericana hasta Honduras. La elevación más prominente en México es el volcán Tacaná, en la frontera de Guatemala con 4.092 metros sobre el nivel del mar. Valles. En la abrupta y variada geografía de México son muchos los valles que se extienden entre las sierras y montañas. Valle de México. La región centro-sur de México, entre la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, generalmente es referida globalmente como Valle de México. Sin embargo, realmente se trata de 4 valles. Estos son Cuautitlán, Apán, Tizayuca y el Valle de Anáhuac o de México, donde se asienta la Ciudad de México. La zona era una cuenca endorreica que fue abierta en la época colonial por el ser humano para drenar los lagos que la cubrían. Valle de Tlaxcala, Puebla. Está ubicado al centro-oriente en el eje neovolcánico, abarcando los estados de Puebla y Tlaxcala, incluyendo la zona metropolitana de Puebla y áreas cultivadas. Este valle presenta una altitud promedio de 2.160 metros sobre el nivel del mar. Valle del Bajío.
Este valle abarca áreas de Jalisco, Guanajuato, norte de Michoacán, parte sur de San Luis de Potosí, Querétaro y Aguascalientes. Se trata de una extensa planicie limitada por lomas y sierras, ubicada al centro de México. Valle de Tehuacán. Forma una extensa planicie alargada al sur del estado de Puebla, límite con la frontera norte de Oaxaca por el que fluye el río Tehuacán. Valle de Chiapas. Se encuentra al extremo sur del país, en el estado de Chiapas, entre la meseta central de Chiapas y la Sierra Madre de Chiapas. Valles de la península de Baja California. Entre las montañas de las sierras de Juárez y de San Pedro Mártir, en la península de Baja California, existen una serie de valles. Entre ellos están el Valle Ojos Negros, el Valle de la Trinidad y el Valle Chico San Felipe. Volcanes. México es parte del llamado Cinturón o Anillo de Fuego del Océano Pacífico. Al mismo tiempo, su territorio está en el tránsito geológico entre la placa norteamericana y la del Caribe. Debido a esto, en México se presenta una gran actividad volcánica, contando con alrededor de 11 grandes volcanes. Incluso, el pico Orizaba, la montaña más elevada de México, es un volcán. La mayor concentración de actividad volcánica está en el eje neovolcánico o faja volcánica transmexicana. Gran parte de los volcanes mexicanos están activos y han provocado alarma en décadas recientes, como el Popocatépetl, 1996, y el Colima, 1994. De estos dos, el Popocatépetl representa una mayor preocupación por su cercanía a Ciudad de México y Puebla. Una gran erupción de este volcán pondría en peligro a 30 millones de habitantes de estas áreas. Depresiones. La depresión del Balsas. Se trata de la cuenca del río Balsa. Es una de las más extensas de México al abarcar casi el 6% de su territorio continental. Está ubicada entre la Sierra Madre del Sur y el eje neovolcénico, en un rango entre 300 y 600 metros sobre el nivel del mar. La Laguna Salada. Consiste en una depresión arenosa seca que se extiende entre la Sierra de Juárez y la Sierra de Cucapá en dirección norte-sur. Esta planicie es una laguna intermitente, con rangos de inundación muy espaciados. De hecho, la última vez que se inundó fue en 1999. Vertientes o grandes cuencas mexicanas. México presenta 3 grandes cuencas, que son la del Océano Pacífico, la del Golfo de México y la del Mar Caribe. Por otra parte, en el altiplano o meseta del centro se encuentran diversas cuencas endorreicas con ríos que desembocan a lagos cerrados que en México son llamados bolsones. El río más largo es el Bravo, que forma gran parte de la frontera entre México y Estados Unidos, donde lo llaman Río Grande. Este río alcanza 3.034 kilómetros de longitud y desemboca en el Golfo de México. El segundo río de México en longitud es el Lerma, o Grande de Santiago, con 1.270 kilómetros, desembocando en el Océano Pacífico. Mientras que en la cuenca del Mar Caribe se encuentran el Río Azul, afluente del Río Hondo que desemboca en la bahía de Chetumal. Relieve costero, insular y submarino. Relieve costero. Los accidentes geográficos costeros más relevantes de México son el Golfo de México, la bahía de Campeche y la península de Yucatán en el Atlántico, así como el Golfo de Baja California, la península de Baja California, el Mar de Cortés y la bahía de Tehuantepec en la vertiente pacífica. Relieve insular. Hay diferencias destacadas entre las islas bajo soberanía de México en el Atlántico y las del Pacífico. Así, en el Golfo de México y el Mar Caribe las islas son pequeñas y de origen arrecifal sin relieve significativo.
mientras que en el Pacífico existen islas continentales formadas por afloramientos montañosos y también islas oceánicas como el archipiélago de Revillagigedo. Las islas de este último son de origen volcánico y allí se encuentra el volcán Barcena. Relieve submarino. Debido a la actividad tectónica en la que está inmerso el territorio mexicano, su relieve marino es abrupto. De hecho, tanto el Golfo de Baja California como el fondo marino frente a la costa del Pacífico Sur de México son fosas oceánicas profundas. La del Pacífico es la llamada trinchera centroamericana y es producto de la subducción de la placa de Cocos bajo la placa continental norteamericana, mientras que la fosa del Golfo de Baja California es producto del desgarramiento de la placa continental de Norteamérica. Esto es debido a que el contacto entre la placa de Cocos y la de Norteamérica es transformante, es decir, se rozan en direcciones contrarias. Por otra parte, las plataformas marinas de México hacia el Mar Caribe terminan en cimas que alcanzan hasta 3.000 metros de profundidad. Adicionalmente, en el Golfo de México impactó un gran meteorito hace 66 millones de años, evento al que se le atribuye la extinción de los dinosaurios. Esto dejó un gran cráter submarino cerca de la costa noroeste de la península de Yucatán llamado Chicxulub, que actualmente está cubierto de capas de sedimentos marinos.